Bien, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa, Un Instante con las Sagradas Escrituras, y hoy día en compañía de nuestro pastor Tadeo vamos a compartir con ustedes una sección de este Evangelio de Mateo que ya durante prácticamente casi 3 años hemos estado revisando de manera lineal, si pudiéramos decir, tratando de tomar porciones lo más pequeño posible a fin de ir haciendo un análisis también con un cierto grado de profundidad, entendiendo que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es inagotable. ¿Cómo estás, Tadeo? Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Feliz de estar con usted acá, poder compartir hoy día y veamos qué tiene la palabra del Señor para nosotros. Así es. Bueno, el pasaje que vamos a tomar hoy día, o la sección, o la porción, está en el capítulo 26, desde el versículo 69 al 75, que dice así. Si quieres puedes leerlo tú, pastor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, acá estamos llegando al epílogo del ministerio de Jesús, ya a pocas horas de ser crucificado, y recordando un poco todo lo que ha sido esta última semana, inmensamente ocupada, congestionada, difícil para Jesús, donde se concentró una gran oposición de parte de todos los estamentos sociales, partiendo por los religiosos, incluso este segmento de la población, los herodianos y otros más que ciertamente cuestionaban y buscaban la forma de que Jesús cayera, ¿no es cierto?, o se equivocara. Recuerden el tema de cuando le preguntan por el tema de los impuestos, en fin, todo esto para que de alguna manera encontrar alguna caída en Jesús, cosa que por supuesto no ocurrió. Después vemos la escena de la última cena, ¿no es cierto?, la última celebración de la Pascua con sus discípulos, donde Judas sale ya a consumar su traición, y Jesús les cuenta y les dice a sus discípulos, les transmite su tristeza y les transmite lo que va a suceder con él, y encontramos la respuesta impulsiva de estos discípulos, todos ellos guiados por alguna manera por el apóstol Pedro, o por Pedro en ese caso, el discípulo, y ciertamente está Pedro llevando la batuta y transmitiéndole a los demás esta suerte de valentía, ¿no es cierto?, de que no pasará, no dejaremos que nada te pase un poco, y que estamos dispuestos a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús lo aterriza a Pedro y le dice claramente que él no va a negar 3 veces, que es la escena que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, después vemos la escena en el huerto de Getsemaní, donde los discípulos se quedan con el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesucristo toma a 3 de ellos, los más cercanos, los más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y estos, lejos de velar con el Señor Jesucristo, se quedan dormidos, entendiendo, ¿no es cierto?, todo el cansancio del día, pero no fueron capaces de compartir, por así decir, el dolor de Jesús, que Él les declara que estaba triste hasta la muerte, como lo veíamos, ¿no es cierto?, hace un par de semanas atrás. Ahora bien, después de todo lo que fue el arresto de Jesús, la defensa equivocada que Pedro hace de Jesús a través de usar una espada corta, ¿no es cierto?, una macaira, cortándole la oreja al siervo Malco, al siervo del sumo sacerdote, y vemos, ¿no es cierto?, que finalmente Jesús es trasladado a la casa de Anás, posteriormente a la casa de Caifás,
y finalmente es juzgado en una de estas dependencias o en alguna dependencia de alguna de estas dos casas, entendiendo un poco que con toda certeza en Jerusalén, dentro de la ciudad amurallada, ¿no es cierto?, existían algunas casas bastante grandes que pertenecían, por cierto, a las autoridades religiosas. Y como estamos hablando de Anás y Caifás, y había una relación entre ellos, por supuesto, de tipo, uno era el suegro del otro, ¿no es cierto? Y lo más probable es que ellos compartieran un patio y fueran dos casas juntas, ¿no es cierto? Y que ciertamente se comunicaban, y esto hacía que efectivamente ese patio común, por decir, las entradas de las casas no eran con un frontis hacia el exterior, sino que eran hacia este patio interior. El tema es que ese es el patio interior donde se van a desarrollar los eventos de esta porción del versículo 69 al 75, donde encontramos a Pedro, que siguió los pasos de Jesús, como dice, desde lejos, y que estaba tratando de ver o de asistir a lo que estaba pasando con Jesús, pero por cierto guardando diríamos nosotros, un bajo perfil para no ser descubierto, ¿ya? Entonces es ahí donde nos encontramos, y esta va a ser y es una escena histórica triste, porque vamos a ver la caída, digamos nosotros, el derrumbamiento de un hombre, pero a la vez vamos a ver también, de manera muy optimista en el Señor, la restauración que posteriormente el apóstol Pedro va a tener, pero tal como dice la Escritura, ¿no es cierto? Antes de la caída, de la caída hay una soberbia, y la caída, y viene después la restauración. Y vamos a ver la caída de Pedro, quien de alguna manera trataba de cumplir, por así decir, esta promesa o esta declaración emocionalmente exacerbada de que si me fuera necesario ir contigo a la muerte lo haría, que lo había hecho un par de horas antes, al final de la cena, ¿no es cierto? Estaba tratando de cumplir esa promesa al ir siguiendo al Señor Jesucristo, de manera oculta, por cierto, pero vamos a ver aquí, o vemos aquí, ¿no es cierto?, cómo eso se derrumba, y vemos, vuelvo a insistir, la caída de Pedro y el derrumbamiento de no solamente sus declaraciones, sino que también de su persona. Bueno, ha llegado ya nuestro hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muy contento. Lamento el atraso, pero muy contento de poder comenzar ya. Así es, bueno, algo avanzábamos con nuestro pastor Tadeo en relación a la lectura del pasaje, y un poco trayendo a contexto la escena que vamos a analizar el día de hoy, que, como decía, tiene estos ingredientes y que iremos desglosando a medida que transcurre el programa. Lo primero que vamos a ver es el versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Ya explicamos un poco este tema de la arquitectura, por así decir, y cómo es que estaría dispuesto este patio. Y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿No es cierto? Esta criada, o esta primera persona que descubre a Pedro, ¿no es cierto?, dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá en cuanto a lo que eran, por así decir, el ordenamiento social de los judíos en aquella época. De la sociedad. De la sociedad judía, ¿no es cierto? Y por un lado teníamos la gente de Jerusalén, que era considerada la gente erudita, culta, religiosa. Y después teníamos la gente que vivía en Samaria, que era considerada lo peor, ¿no es cierto? Sí. Ni siquiera hablaban con ellos, ¿no? Exactamente. Después teníamos la gente de la Galilea, pero de la zona de Nazaret, donde diríamos que tampoco salía nada bueno de ahí. Recuerden que Natanael habla o se refiere en tal forma a Jesús cuando dice: puede salir algo bueno de Nazaret. No voy a explicar profundamente, pero hay una razón por qué decían eso. Y tenemos la gente de la Galilea, de la zona del lago propiamente tal, o de la ribera del lago, que era de donde venía el grueso de los discípulos,
que era caracterizada por, en primer lugar, por una forma, un acento distinto, diríamos nosotros un acento campesino, si lo pudiéramos llevar un poco a nuestra realidad, porque además era la gente con un mayor arraigo a la tierra de Israel. De hecho, casi todas las rebeliones que se levantaron en la ocupación romana habían nacido en Galilea. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando llevan a Jesús delante de Pilato, que lo vamos a ver más adelante, uno de los ingredientes que tiran a la mesa para que Pilato tome en cuenta es Galileo, ¿no es cierto? Y es Galileo, como una manera de decir, viene de allá, de esta zona de las rebeliones. Es un detalle que surge una y otra vez, pero que nosotros debemos, en el contexto, digamos, entender que es una forma de mirar en menos. Así es. Recuerden, había un dicho entre los judíos, ¿no es cierto?, que si querías crecer intelectualmente tenías que ir a Judea, y si querías en el fondo amar la tierra o ser un hombre de la tierra, que era también un tono despectivo, tendrías que vivir en Galilea. Fíjate que en Marcos 14:66 es el versículo en paralelo al que acabas de leer tú, Carlito. Dice, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Entonces ahí nos dice que esta criada, que aparece ahí, no era cualquier criada, sino que era una de las que estaba bajo el sumo sacerdote, el dueño de casa en el fondo. Uh-huh. Y en otro paralelo, en Juan 18:17, dice, entonces la criada portera, ahí le agrega, por así decir, la función que tenía esa criada, que era la que estaba en este portón, en la entrada de este terreno amplio donde habrían varias casas. Sí, cuando yo, vi los apuntes, busqué un poco el tema de la criada portera, y en realidad no es que estuviera en la puerta todo el tiempo, sino que a lo que hace alusión es lo que entenderíamos nosotros el día de hoy como la ama de llave, o sea, la recibe a la quien gente, recibe. no quien decide si entra o no entra, propiamente tal, pero... Claro, pero es la que está a cargo de, o sea, tiene autoridad sobre el resto de la servidumbre, como ama de llave, ¿ya? Como mayordoma, en fin, lo que sea. Pero en ese contexto y en ese nivel. Versículo 70. Más, y aquí vemos, ¿no es cierto?, lo primero, la primera negación, más él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices, no sé lo que dices. La primera forma de negar el apóstol Pedro es, como diríamos nosotros el día de hoy, haciéndose el loco, ¿no es cierto? No sé de qué me hablas, yo no tengo idea de lo que estás diciendo, ¿ya? ¿Qué podríamos decir? Es un primer peldaño de esta negación que va a ir increciendo a medida que va siendo confrontado por los que están en este patio y que van descubriendo quién es realmente, y que pertenecía no solamente a sus discípulos, sino que al círculo íntimo de sus discípulos. Bueno, un aspecto importante a destacar es que cuando se dice normalmente de que Pedro negó 3 veces a Jesús, no es que haya dicho 3 oraciones negando a Jesús en diferentes momentos, sino que se refiere a 3 instancias en las cuales Pedro negó a Jesús. Entonces el versículo que acabamos de leer, el versículo 70, dice, mas él negó delante de todos. Y eso se refiere a que cuando esta criada dijo que él también estaba con Jesús, lo dijo delante de todo el mundo, y obviamente causó un estupor, digamos, en el momento, un momento de tensión, conflicto. Todos quedaron mirando a Pedro seguramente, y Pedro negó a todo el mundo. O sea, no le negó solamente a la criada, sino que negó, como dice ahí, a todo el mundo. Tuvo que dar explicaciones diciendo, no, yo no sé de lo que, como decías tú, haciéndose el tonto, yo no sé de lo que me estás hablando, nada que ver, qué sé yo, etcétera, digamos. Y eso implica de que no haya dicho solamente una oración negándolo, sino que es todo el contexto. La argumentación. Obviamente después de eso él no puede llegar e irse del lugar, sino que tiene que quedarse dando vueltas, tratando de quedar bien delante de los demás para que no exista esa duda, digamos, porque si no iban a sospechar, digamos. Exactamente. Bueno, vemos, ¿no es cierto?, que había probablemente muchas personas en el patio, y de todas maneras en la oscuridad, como dices tú, Pedro seguramente trató de pasear por aquellos lugares donde no estaba
donde no había posibilidad de verlo, ¿no es cierto? Pero seguramente, como nos relatan después, existía gente calentándose ahí al fuego, y por lo tanto Pedro también se acerca, ¿ya? Y vamos a ver lo que va sucediendo. Dice, versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Entonces aquí vemos una segunda criada, otra, Sí, ¿no es otra. cierto? Y que denuncia a todos los que estaban ahí que Pedro también estaba o había estado con Jesús el Nazareno. Ahí nuevamente el detalle, Todos. el Nazareno, Sí. ¿no? Y el Nazareno, o sea, mirando en menos, digamos. Exacto. ¿Ah? Jesús el Nazareno. Fíjate que dentro de esta casa habían dos lugares, por así decir, donde la gente se juntaba. Uno era en el centro del patio, donde normalmente había una fogata y la gente se abrigaba, y otro era como un pasillo que daba a la entrada de este terreno, digamos, y es donde se juntaba la gente porque ahí no había viento. Ujú. Entonces se protegían. Entonces, por así decir, Pedro, haciéndose el tonto de la primera vez que lo reconocieron, se fue caminando por aquí, por allá, y empezó a caminar por este En pasillo. dirección a la salida. En dirección hacia la salida. Y bueno, nada es por casualidad, ¿cierto? Nuevamente otra criada, seguramente otra criada del mismo sumo sacerdote, lo reconoció y lo declaró frente a las otras personas que estaban ahí. Exacto, un detallito al margen, que no tiene que ver, por supuesto, directamente con el estudio, pero es importante cuando nosotros leemos estos relatos, nos damos cuenta del nivel de vida que gozaban estos sumos sacerdotes y estos religiosos, principalmente por su aliación política o su alianza política con Roma, en el sentido de que se le permitía una serie de privilegios, ¿no es cierto? Y vemos que hay criados, criadas más adelante, una casa grande, un patio grande, en circunstancias que el común de la población vivía en villorrios o en aldeas muy hacinados. Era una cosa, había una inmensa diferencia entre estos religiosos y la gente común. Solo para traerlo al margen, porque ciertamente estas criadas están ahí, ¿no es cierto? Y por cierto implica que eran mucho más que estas dos. Seguramente habían muchas más. Y eso hablaba también de las diferencias, la diferencia social que existía entre esta casta religiosa, ¿no es cierto?, y el ciudadano común. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aquí la cosa empieza a subir, ¿se dan cuenta? Ya aquí ya no está haciéndose el loco y dice, yo en realidad no sé de lo que habla, sino que aquí ya él comienza a subir el tono de su negación, por decirlo de alguna manera. Con juramento. Y con juramento. ¿Qué es ¿no eso, cierto? Carlito? Entonces, bueno, el juramento es como, aun cuando el Señor nos enseña a no jurar, ¿no es cierto? Vemos que el juramento era una medida extrema que se usaba principalmente en los tribunales para decir la verdad, y es como el sumo sacerdote confronta a Jesús más adelante cuando ya están en pleno juicio, o cuando están en el juicio, antes, perdón, ya estamos en la fase de la condenación. Te conjuro que me digas si tú eres el Cristo. O sea, es como decir, Te conjuro por el Dios viviente. por el Dios viviente, es decir, Sí. Dios es testigo. Aquí Pedro lo que está Así diciendo es, le juro por Dios que yo no tengo nada que ver con Claro, eso. O sea, eso. está usando el nombre de Dios en vano, está jurando en vano, en una forma estrepitosa. O sea, realmente un pecado gravísimo, gravísimo. Definitivamente estaría rompiendo el mandamiento que no dirás el nombre de Jehová tu Dios en vano, claro. ¿cierto? Y jurando, o sea, eso el Señor Jesús incluso les había enseñado, no juren ni por el cielo ni por la tierra, sino que Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, Pedro no solamente está mintiendo, sino que está llevando la mentira a un extremo o al máximo extremo de esa mentira, que es jurar por Dios que no le conocía. Fíjate que en Lucas, capítulo 22, versículo 58, dice que en esta misma instancia, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Por eso, esto que estábamos hablando antes de que no son oraciones, son instancias. Entonces, en esta segunda instancia,
el Evangelio de Lucas nos está dando el detalle de que no solamente lo reconoció otra criada, sino que también lo reconoció un varón del lugar. Sí. Y él también nuevamente lo negó y le dijo: hombre, no lo soy. Sí, probablemente si juntamos todas las declaraciones que nos dicen en los evangelios, vamos a encontrar que Jesús, quizás a ese mismo hombre fue al que dijo, juró, y esto. Entonces, ¿por qué? Porque ya la gente empieza a acercarse cuando esta criada dice: mira, este también estaba ahí, y se lo dice a toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente seguramente se da vuelta, deja de hacer lo que está haciendo y comienza a fijarse, y comienza a ir a presionar, en este caso a Pedro. Claro. Fíjate que es interesante pensar, meditar un poquitito en esto de que normalmente, y esto también para los cristianos, muchas veces nosotros podemos estar preparados para, espiritualmente hablando me refiero, para la peor situación, es decir, o para alguna situación en particular, pero muchas veces las cosas que nos pillan desprevenidos son donde caemos muchas veces. O sea, podemos estar preparados para, mira, esta discusión que voy a tener con tal persona por tal tema doctrinal, o esta persona que es atea, me voy a sentar con ella, voy a discutir, qué sé yo, y podemos estar súper preparados y súper fortalecidos para ese evento, que puede ser súper fuerte incluso. Pero antes de llegar a esa discusión, no sé, se me acerca una persona y me hace una pregunta y yo miento. Entonces, son justamente los detallitos, las cosas inesperadas. Pedro estaba en un lugar, en la boca de lobos, por así decir. Estaba en un lugar peligroso, él se estaba arriesgando al entrar ahí. No sabemos cuál era su intención, más allá de saber en qué iba a terminar el juicio de Jesús. Pero quizá Pedro, si Jesús lo hubiera llamado y le hubiera dicho: Pedro, ven, acompáñame, quizá Pedro lo hubiera acompañado. El tema son las cosas inesperadas, como esta criada que de un momento a otro lo reconoció. Él no estaba preparado para eso, claramente, digamos. Bueno, ese es un efecto indeseado, por así decir, de la popularidad que seguramente adquirieron no solamente Pedro, sino que el resto de los discípulos al estar permanentemente con Jesús, cosa que anteriormente les había llevado a llenarse de orgullo, ¿no es cierto? Y de alguna manera de haber salido de un anonimato como pescadores a estar absolutamente relacionado con este personaje que convulsionó el Israel de aquel entonces, y específicamente Jerusalén. Por lo tanto, era fácil identificarlo físicamente. Después lo identifican por su forma de hablar incluso. Pero Pedro se había hecho popular también. Se había hecho popular. Entonces, vemos acá, como dices tú, que él ahora está enfrentando la otra cara de la popularidad, que es en este sentido la asociación ya no con el Jesús rimbombante, sino con el Jesús en este momento perseguido. ¿Y cuántas veces pasa que nosotros vemos personas que en su pic de popularidad en lo que sea, deportiva, artística, en fin, lo que sea, ¿no es cierto? Está siempre rodeado de muchas personas. Como los futbolistas. Pero cuando esa persona cae en desgracia por A o C motivo, todos aquellos que le rodeaban lo que buscan es desmarcarse de esa persona. Claro. Y bueno, muchas veces terminan y mueren solos. Sí. Exactamente. Aquí vemos a Jesús, ¿no es cierto?, que a uno de sus íntimos como Pedro está buscando desmarcarse completamente de Jesús, ¿no es cierto?, negándolo ahora bajo juramento, negándolo en todo sentido y en todo tono, y vamos a llegar diríamos nosotros ya a la culminación de la negación, que es cuando empieza a insultar, dice, ¿no es cierto?, a hacerlo de manera grosera. Versículos 73 y 74. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso analizamos esta sección terrible. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical para analizar estos versículos 73 y 74. La tercera negación de Pedro. Exacto, el tercer evento de negación de Pedro. Voy a repetirlo, los dos versículos. Dice: un poco después, acercándose
los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Bueno, ahí es interesante los evangelios paralelos. Fíjate que en el evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 59, da un detalle respecto a la cronología, porque dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Ya? Entonces ya nos está diciendo que entre el segundo y el tercer, la tercera negación, Ha transcurrido una hora. ya habría pasado una hora, y nosotros sabemos que esta hora que canta el gallo, por así decirse, está entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces ya estábamos cerca probablemente de las 3 de la mañana cuando esto ocurrió, ¿ya? Lo que quiere decir que la segunda negación fue más o menos como a las 2 de la mañana. Uh-huh. Y por otro lado, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 26, también nos da otro detalle. Dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, Uh-huh. le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Bueno, ahí tenemos a un pariente de Malco, el criado, ¿no es cierto?, que acompañó a esta turba que fue a buscar a Jesús, y obviamente lo reconoce. ¿Qué está sucediendo aquí? Todos están reconociendo al apóstol Pedro, a Pedro, ¿no es cierto? Lo están reconociendo y dicen: verdaderamente, o sea, no sigas mintiendo, le están diciendo: tú eres uno de ellos, tú estabas con él, tú estabas con ellos, tú estabas con él. Claro, no te vi. O sea, aquí ya no es solamente tu acento, sino que, oye, yo estoy casi seguro, yo te vi allá, digamos. Y entienda, estimados auditores, que ciertamente cuando hablamos de la noche en aquellos lugares, no había la iluminación que tenemos nosotros, y probablemente habían un par de antorchas encendidas, ¿no es cierto?, en algún lugar por aquí, y la fogata en la que estaban ahí en el centro sería la mayor luminosidad. Por lo tanto, alejarse de ahí significaba prácticamente no ver mucho, pero quizás incluso uno puede pensar que le acercaron algún tipo de antorcha y mirarlo y decir: sí, tú estabas ahí. Entonces esta cosa se empieza de alguna manera a subir de tono, porque también quienes estaban, y esto nos habla también del sentir de quienes estaban ahí, no era defender a Jesús, más bien era estaban de parte del enjuiciamiento de Jesús, porque vemos que usan los términos Galileo, el Nazareno, que son términos despectivos, ¿no? No solamente están hablando de que son de tal región, sino que son términos despectivos. Tú hablas como ellos. Oye, ¿no es cierto? En Chile se dice: tú hablas como guaso. Como guaso. Que también es como despectivo. Sí, porque la zona de la Galilea era la zona no solamente pesquera, sino que también la zona agrícola de Israel hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa era la forma en que se dirigían a las personas que venían de allá. Entonces, bueno, ahí habla y dice que no solamente juró, sino que maldijo, empezó a maldecir. Sí. Y este maldecir es cuando una persona llama a ser muerto por Dios, si es que estoy mintiendo. Es como si yo dijera que Dios me maldiga y me mate aquí mismo si es que yo estoy mintiendo. Sí. O sea, eso sí que es desafío. Sí. Vemos a esta altura, digamos, que Pedro ha perdido completamente todo temor de Dios. Sí. Una persona que tiene temor de Dios en ningún momento va a empezar a maldecir, en este sentido, digamos, de decir: oye, pero que me parta un rayo si estoy mintiendo. Es lo mismo voy a decir yo, sí. Que Dios me parta un rayo. Eso no se puede decir. Uno no puede desafiar a Dios de esa manera. Y peor si más encima está mintiendo. Digamos. Sí. Sí, bueno, acá vemos cómo finalmente el clímax de esta situación, de este confrontar que hicieron desde los criados, ya después de la gente en general que estaba ahí, todos reconocían y reconocieron que efectivamente Pedro era quien era, ¿no es cierto?, y que había estado con Jesús y era parte de ese grupo que estaba con Jesús. Y vemos entonces que comienza a maldecir, decía, a jurar: no conozco al hombre, y enseguida, dice, cantó el gallo. Es decir, se tocó esa trompeta, ese sonar
que marcaba las 3 de la mañana, que marcaba la siguiente vigilia. Y ahí entonces Pedro, versículo 75, ¿qué pasa? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Finalmente logró salir, ¿no es cierto? Pero su salida fue amarga, su dolor, la espada que atravesó el corazón de Pedro, de haber negado al Señor Jesús y haber recordado en ese momento cuando se escucha el sonido de la trompeta, nos damos cuenta que él reacciona, se acuerda de las palabras de Jesús que le había dicho algunas horas antes. Esto no le había dicho la semana pasada ni el día anterior, sino que algunas horas antes. Y seguramente recuerda la reacción suya de declarar: contigo voy hasta la muerte, y la caída tan estrepitosa de este hombre, que después vamos a ver cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo restaura, pero que aquí está en el suelo. Aquí está en el suelo. Y fíjate que Lucas 22:61 nos da un detalle que realmente yo lo encuentro terrible. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, sí, es terrible, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que a Jesús estaba en una de estas piezas laterales, digamos. Pedro seguramente ya había vuelto a esta parte central del patio, pero entre Pedro y Jesús podían verse. Sí. Puede que a través de una puerta, a través de una ventana, pero podían verse. Y cuando cantó el gallo, Jesús se dio vuelta para mirar a Pedro, y Pedro vio a Jesús, y ahí se acordó. Entonces, qué cosa más terrible, digamos, que con toda esta increchendo, como decías tú, cada vez peor, cada vez más asustado, cada vez haciendo las cosas peor, se acordó. Y se acordó de la promesa, se acordó de lo que le había dicho Jesús, y en el fondo se dio cuenta de todo lo malo que había hecho. Entonces ahí hubo un momento, un instante, por así decir, Sí. donde hubo un silencio absoluto, y lo único que había eran las miradas entre Pedro y Jesús. Y si entendemos el corazón de Jesús, esa mirada no era vengativa, no era una mirada de pedirle cuentas, sino que era una mirada de amor. Y eso es seguramente lo que más le dolió a Pedro. Realmente vemos cómo el Señor muestra su misericordia, no lo mira con una mirada de venganza. Me recuerda un poco el pasaje cuando dice que mira al joven rico, cuando éste se aleja de él, dice que lo amó, lo miró, le expresó amor, recordando que en esta primera venida del Señor Jesucristo a la tierra, Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Y eso creo yo que es lo que más conmovió a Pedro, que a pesar de que él lo negó en estas 3 instancias, a pesar de que lo negó de una manera vergonzosa, en el sentido de llegar a jurar en vano y a maldecir, ¿no es cierto? Él quizás esperaría o habría esperado que el Señor Jesucristo lo mirara con una mirada desafiante, vengativa, casi como diciéndole: espérate que resucite, ¿no es cierto? Y te la voy a dar. O incluso haberlo reconocido ahí mismo. Haberlo reconocido ahí mismo. Tú estabas, exacto. Tú estabas conmigo. Nunca listo. había pensado eso. Tú habías estado conmigo. ¿Por qué me niegas, Pedro? Claro. Wow. Imagínense. No. En silencio el Señor, como dice Isaías, no abrió su boca. Como un cordero al matadero. Al matadero lo miró con amor, y eso atravesó el corazón de Pedro. Y dice que lloró amargamente. Estamos hablando... Varios evangelios utilizan la misma palabra, ¿eh? Lloró amargamente. Amargamente, sí. Yo quiero decirle que aquí estamos hablando de personas rudas, o sea, no fáciles de conmover. Son personas realmente, diríamos nosotros, y a lo mejor usted piensa toscas, claro, sí. O sea, pero entonces... Pero si eran de Galilea. Exacto, eran Galileo. Llorar amargamente, esa expresión amargamente, también un poco profundizándola, dice que son sollozos, es una sensación de dolor, pero profunda, que
lloró a sollozos. No fue un llanto, una tristeza o una emoción. Es un llanto desconsolado. Desconsolado, claro, desconsolado. Como que no puede parar. Sí, y si yo conozco a los judíos como los conozco hoy en el sentido de su cultura, por lo menos, y si son un poco como, o si Pedro era un poco como son ahora, ¿no es cierto? Son, diríamos nosotros en nuestros términos chilenses, sumamente cuáticos para sus expresiones de dolor, gritan esto. Entonces, el llanto de Pedro tiene que haber sido visto también por otras personas. Ahora, es bueno para nosotros, ya hablando en los tiempos de la iglesia, analizar cómo es posible que el apóstol Pedro haya caído tan bajo, digamos. Sí. Y eso lo podemos ver a través de todo lo que hemos estado leyendo. En primer lugar, la autoconfianza espiritual. Pedro confió en sí mismo, mucho, lo podemos ver. Esta forma de decir, no, yo sí que te voy a defender aquí, yo, siempre el yo, digamos. En el caso de los cristianos, yo me conozco la Biblia, yo la leo X cantidad de veces, yo sé tanto de la Biblia. Ojo con eso. Tenemos este escrito que es bien famoso de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Perdón. No, el que cree que esté firme, exacto. Mire que no caiga. Pperdón, ese es el versículo que sí. El que cree que esté firme, mire que no caiga. En segundo lugar, insubordinación. Sí. El primer tema es muy importante porque no vaya a creer usted también que no necesita conocer la Escritura. Uno tiene que conocer la Escritura, por cierto, y lo que sí es importante, nunca confiar en uno. Uno nunca debe confiar en uno. Recuerdo cuando Pablo le habla a Timoteo, su discípulo, este joven, le dice, cuídate de ti mismo, que extraño puede resultar entre las cosas de las que se debe cuidar y lo que nos debemos cuidar todos los cristianos es de nosotros mismos. Porque en un clima de bonanza somos capaces de decir con el Señor iremos hasta cualquier punto. Pero muchas veces al menor apriete nos damos cuenta de que no estamos firmes y de que necesitamos ciertamente de depender aún más de Dios y de estar dispuestos a que nuestras condiciones cómodas del día de hoy puedan en un abrir y cerrar de ojo por voluntad del Señor desaparecer. Entonces, esa constante dependencia, no miedo, usted no debe tener miedo, ¿no es cierto? Usted debe tener confianza no en usted. Hoy día vivimos en un mundo absolutamente entregado al humanismo, donde se nos insta a la sociedad a confiar en nosotros mismos, a que nosotros podemos. El cristianismo es absolutamente al revés. Confiamos en otro, y ese otro es el Señor Jesucristo. Somos lo que somos por Él. La obra del Espíritu Santo es parte del proceso que Dios hace en nosotros. Entonces Pedro confió en Él, confió en esta popularidad que yo decía anteriormente, en este sentirse invencible al lado de Jesús, cuando Jesús hacía los milagros, cuando Jesús expulsaba demonios, cuando Jesús resucitaba a Lázaro, a este muerto, ¿no es cierto? Cuando Jesús, en fin, pero cuando Jesús dejó de hacer eso y cuando Jesús está en una posición de entrega, claro, renuncia y entonces le niega. Cuidado, como dice mi hermano, ¿no es cierto?, con esta autoconfianza. Cuidado nosotros como cristianos a creer que a nosotros no nos va a pasar. Cuidado porque Dios trabaja con nosotros en base a la experiencia en función de su palabra. Todos nosotros hemos pasado y seguramente vamos a pasar por algún grado de valle de sombra. Pero la confianza es, como dijo David también, que el Señor está con nosotros. Por lo tanto, aquí Pedro falló estrepitosamente, confió en Él, hizo declaraciones grandilocuentes sin pensarlas, no tomó en cuenta nada de lo que el Señor les había dicho con tanta frecuencia, de voy a ser entregado, voy a hacer esto, voy a ser crucificado. Nada de eso entró en su mente. Incluso el segundo punto, insubordinación, porque Jesús les dijo, o sea, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y él, yo no lo veo. O sea, es el Dios viviente que está hablando contigo y tú le vas a decir que no. ¿Te fijas? Entonces, insubordinación. Vemos el tema de la oración. Claro. En vez de orar, en vez de velar, se quedaron dormidos. No se prepararon. Y si el Señor te está diciendo, oye, prepárate para esto, uno se debe preparar. Hay un tema de independencia espiritual.
actuó por sí solo Pedro cuando sacó la espada y decidió tomar las cosas en su propia justicia. En su propia justicia. ¿Cierto? Así La justicia es. en sus propias manos, digamos. Y por último, y yo creo que es súper importante para un cristiano hoy en día, es el tema de hacer concesiones. El hecho que él haya estado ahí en este lugar, en la casa del sumo sacerdote, sumo sacerdote, ¿no es cierto? lleno de guardias, lleno de testigos, lleno de cosas. Cuidado con eso, o sea, él no tendría por qué haber estado ahí en estricto rigor, o sea, o estaba con Cristo o estaba corriendo escondido, pero estar ahí a medias, ojo, que a veces nos creemos, no, si yo puedo soportar, yo aguanto la tentación, no, si conmigo no, ojo con eso, digamos. Sí, eso también, bueno, todas estas enseñanzas que se derivan de este pasaje y de la experiencia de Pedro, de la cual nosotros no somos ajenos, y muchos de nosotros hemos vivido esta negación, quizás no desde el punto de vista de que alguien nos presione verbalmente, sino que la negación por nuestro propio pecado, porque hemos sido autosuficientes, porque a veces hemos creído que estamos fuertes en circunstancias que no lo estamos, y entender que no se trata de estar siempre débil, no, sino que nuestra fortaleza venga del Señor. El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Entonces pareciera una contradicción, pero ese concepto de debilidad significa que reconocemos nuestra necesidad imperiosa, diaria, momentánea, a cada segundo del Señor Jesucristo, y que toda nuestra confianza está en Él, en nuestros actos, en nuestras decisiones. Y aún así, ¿no es cierto?, la tendencia nuestra va a ser a no obedecer su palabra. Por eso es que debemos mantener esa vida de oración, esa vida de comunión, saber que nos vamos a equivocar, no pensar que no nos vamos a equivocar. Nosotros como cristianos debemos considerar siempre el error dentro de nuestros planes. No existen planes de nosotros como cristianos, y quiero decirle tanto personales, congregacionales, donde no exista la posibilidad de error. Claro que existe, y también Dios está detrás de eso. Él es soberano sobre eso, y tenemos que aprender de eso. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bien, ya estamos de regreso en nuestro último bloque y hemos tomado bastante tiempo para principalmente todo el bloque anterior hablar de la aplicación de esta escena, que obviamente es una escena irrepetible, histórica, pero que nos enseña mucho. Para eso es la Escritura. La Escritura dice en Romanos, ¿no es cierto?, que todas las cosas que se escribieron para que nosotros aprendamos de ella. ¿Qué aprendemos de ella? La experiencia, lo que pasó, lo que sucedió. Todos nosotros vamos a estar frente a instancias difíciles, todos nosotros vamos a querer confiar en nosotros, en nuestros propios medios. Todos nosotros vamos en algún momento a pensar que mi decisión es mejor que la palabra de Dios. Todos nosotros vamos a creer, ¿no es cierto?, que podemos estar, como decías tú, en ciertos lugares desprotegidos, que vamos a poder manejar la situación. Todo eso que vivió Pedro, seguramente nosotros también lo hemos vivido, y debemos aprender de nuestros propios errores. Así es. Y vemos, y eso es lo maravilloso, la esperanza que nos transmite este texto. Vemos la restauración de Pedro. Vemos como en Juan 21, por ejemplo, Jesús ya resucitado se le acerca a Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y 3 veces Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, ahí vemos una restauración ya completa. O sea, no es casualidad que 3 veces lo negó y en 3 veces también lo amó o declaró su amor hacia Jesús. Y también nosotros en la Escritura tenemos las 2 epístolas del apóstol Pedro, y es interesante cuál es el último versículo de la segunda epístola, de la última epístola de Pedro, porque justamente demuestra que él aprendió la lección. Bueno, en segunda de Pedro, si me das el capítulo 3, versículo 17. Estamos hablando aquí de que han pasado varias décadas desde la escena del jardín o del patio del sumo sacerdote, y vemos ya a Pedro en otra posición. Capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien,
creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Hay una advertencia que nos dice, en primer lugar, la forma en cómo Pedro se dirige a nosotros, amados. Sí. Y nos dice algo que es lo que hemos estado tratando de transmitir todo este programa, ¿no es cierto? Sabiendo de antemano que van a venir pruebas, que van a venir dificultades, que van a venir tentaciones de todo tipo, y específicamente tentaciones, situaciones que nos van a llevar a la tendencia natural de hacer las cosas a nuestro modo, a saltarnos el consejo de Dios, la palabra de Dios, y tratar de hacer acomodos nosotros, probablemente en el mejor de los casos, concesiones, en fin, lo que sea. Ya sabemos de antemano que va a ser así, nos va a apretar en algún momento el Señor porque Él quiere desarrollar en nosotros su carácter. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Guardaos. Guardaos. Tengan cuidado. Exacto. Tomen las medidas necesarias. Una de las cosas de la madurez en los años es el hecho de que sí, es seguro que vamos a seguir cometiendo errores, pero creo que uno va aprendiendo de esos errores, va teniendo esa luz que el Señor nos permite que se encienda de acordarnos de cómo nos equivocamos antes, para prevenirnos de no hacerlo de nuevo. Guardaos. Evita situaciones que tú ya sabes Exactamente. que te son causas de caer. Exactamente. No sea que arrastrados por el error, fíjese, de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y no solamente nos dice guardaos, sino que, Sí. al igual que cuando Jesús le pregunta al mismo Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Jesús, cuando Pedro dice, sí, Señor, te amo, la respuesta de Jesús siempre es, por decirlo de alguna manera, una actividad. Sí. Cuida Ajá. mis ovejas. Haz esto, haz esto. Hay una orden, no es solamente Así es. una declaración. Hay una forma de vida, una transformación. Versículo 18 dice aquí, antes bien, creced en la gracia. Eso es carácter. Creced en la gracia. Pedro creció en la gracia. Significa que amamos más, condenamos menos, criticamos menos, amamos más, confiamos más en el Señor, pero a la vez dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, y eso es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y agrega, a Él sea gloria, ya no para mí, ya no soy el Pedro que desafiaba, que creía que se la sabía toda, El que saca la espada. el que saca la espada, el que nunca va a dejar, no, sino que la gloria sea ahora al Señor Jesús hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Bueno, queridos auditores, le damos las gracias una vez más por este tiempo. Ha sido un hermoso tiempo, una porción que tiene el dolor de la caída, pero a la vez lo precioso de la esperanza de la restauración. Así es. Así es que le damos gracias al Señor por este tiempo, y una vez más le damos las gracias a ustedes por poder compartir con nosotros este tiempo, y le pedimos al Señor le bendiga en este tiempo. Muchas Así es. gracias. Muchas bendiciones.